Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Enfocados TV. Agradecemos a Canal Zoom por este espacio. El día de hoy para Enfocados TV, en nuestra sección de entrevistas, Harvey conversa con la docente universitaria Marta Garzón sobre inclusión educativa. Y para nuestra sección del Zoom In tenemos el nuevo video realizado por Elkin Londoño y Abad Ramírez titulado Imaginarios Urbanos. Y en nuestra sección de ¿Qué hay para la cabeza?, Javier Montes nos trae una película recomendada de origen hindú llamada Todos los niños son especiales. Disfruten este programa. ¿Por dónde empezar? ¿La ciudad o sus habitantes? Al parecer, ambos presentan incongruencias, la ciudad de tipo arquitectónico y los otros de conciencia, puesto que partimos de generalidades donde las particularidades casi siempre se vuelven sombras. Las ciudades se caracterizan por ser una gran mezcla de culturas y de cierta manera todos queremos sobresalir en la sociedad y mostrar que existimos, pero son muchos los que van a un ritmo más pausado porque viven en una sociedad donde sus características particulares son ahogadas por los medios que nos bombardean a diario, con temas como el poder y la vanidad. Desde hace mucho tiempo decidí apoyar y trabajar de cerca con las personas con discapacidad, pues, que los considero mi familia. Con ellos pues, hemos logrado sacar adelante varios proyectos. Esto es un compromiso ad honorem que hacemos prácticamente a diario, dado el hecho de que pues, una comunidad reclama y requiere de muchos servicios. Me ayuda a mí el hecho de asumir también trabajos de computador y de mecanografía, porque en el año 1985, donde yo participé en mecanografía y tuvimos la grata sorpresa de llegar a ser el campeón de mecanografía entre todas las personas con discapacidad del país. Un teclado o la labor de mecanografía pues me ayuda mucho precisamente para la elaboración de oficios, la elaboración de proyectos ante las entidades públicas, las entidades privadas cuando de pronto las reclaman para efectos de apoyar una actividad que tenga que ver con las personas con discapacidad. Este trabajo o esta actividad que realizo, pues la gente lo considera a uno un líder, lo considera una persona que puede aportarles mucho en los procesos de inclusión laboral, en la parte de ellos buscar programas de capacitación o programas de educación. Y funcionamos aquí con la Liga Departamental de Discapacitados Físicos, donde se tienen cerca de 120 deportistas participando en procesos precisamente con los Juegos Nacionales, en Juegos locales también, pero fundamentalmente en lo que llaman el deporte competitivo, el deporte de altos logros. Entonces, pues nosotros desde acá orientamos toda esa actividad, todo ese proceso, para bien de los deportistas nuestros. Ellos pues entregan toda su voluntad, todo su tiempo en este proceso y yo considero que es digno precisamente de que ellos obtengan en sus líderes todo el respaldo y toda la dedicación que en un momento dado ellos requieren. Nosotros personalmente con Javier Zuluaga, con los compañeros de la Liga, con Iván Romero, con Uriel Hurtado, un excelente líder, pues nos dedicamos permanentemente a la labor de apoyar y gestionar proyectos, de gestionar recursos, de gestionar actividades, de gestionar lo que en un momento dado se requiere no solamente para la parte del deporte, sino en otras actividades donde nos reclaman. En cuanto a la Federación FEDIS, la Federación de Discapacitados de Risaralda, hubo la necesidad de conformar la federación teniendo en cuenta que para las entidades públicas o privadas o para cualquier entidad, incluso académica, una universidad, etc., es más fácil hablar con una sola persona que hablar con 20 o con 100 personas. También para la federación
era una necesidad que existía por parte de muchas organizaciones en el sentido de la defensa de los derechos, de la defensa de todo lo que tiene que ver con la inclusión social. Entonces, una sola organización que se encargará a través de sus líderes principales de cada una de las ONGs de defender todos estos procesos de igualdad y procesos de equiparación de oportunidades y, como les decía, de inclusión. Entonces, con eso estamos recogiendo precisamente un solo liderazgo en una sola institución. Entonces, igualmente, con motivo de eso, hemos logrado muchas cosas porque hacemos siempre un encuentro departamental de la discapacidad en el mes de diciembre para celebrar el Día Mundial de la Discapacidad. Hemos dado pasos agigantados en los procesos de ligar o de ordenar y de orientar procesos que tengan que ver con el deporte, como la Liga Deportiva de la Discapacidad. De allí nació, de las ligas, de ahí nació la necesidad de tener un solo gimnasio para la discapacidad, donde ese gimnasio se le diera las oportunidades a las personas ciegas o invidentes, a las personas sordas o con discapacidad auditiva, a las personas con discapacidad cognitiva y obviamente a las personas con discapacidad física. En la comunidad, en la población, en la ciudadanía, de pronto sí hace falta mucho más cultura con respecto al manejo y al trato que hay que darle a las personas en situación de discapacidad. Al fin y al cabo, pues las mayores dificultades nuestras no solamente es la actitud propiamente de la gente, sino también las barreras físicas, pues que existan tantos tropiezos en materia de movilidad. Tener una sociedad o al menos un trato por parte de la gente, un trato igual, un trato igualitario, que existieran campañas de cultura de la discapacidad. Muchas personas se ríen, muchas personas observan con cierta desconfianza que uno se va a caer o les produce como que es una actitud cómica, digamos así, que nosotros lo hacemos con dificultad, lógicamente, que lo hacemos con la ayuda de algún elemento, llámese ese elemento un bastón, una muleta o una silla de ruedas, es normal, es parte de lo que la movilidad para nosotros se vuelve una exigencia, pero que la gente no lo vea en ningún momento como algo cómico, ni mucho menos como algo motivo de lástima o como que nosotros no vayamos a ser capaces. Entonces, créanme sinceramente que con eso consideramos nosotros que no necesitamos ser discriminados por una u otra razón, sino que la discriminación nos hace daño y hace daño a la misma sociedad también. Los imaginarios, al igual que las culturas, pueden variar según el contexto. Para quienes pensamos que la invisibilidad toca el terreno de lo desapercibido, por el contrario, para las personas en situación de discapacidad, significa tener un nivel de inclusión y aceptación, de manera que no se les vea como extraños e imposibilitados.
La educación inclusiva implica que todos los jóvenes y adultos de una determinada comunidad aprendan juntos independientemente de su origen, sus condiciones personales, sociales o culturales. Hola, bienvenidos nuevamente a esta sección de entrevistas. Hoy nos encontramos con la profesora Marta Lucía Garzón, experta en educación inclusiva. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Harvey. Muchas gracias por la invitación, muy honrada de trabajar con ustedes y de acompañarlos en este espacio. Listo, muchas gracias, profe. Profe, la primera pregunta para hoy es que nos hable qué es educación inclusiva y por qué incluir. Bueno, voy a empezar diciendo lo que no es educación inclusiva, porque para poder hablar de educación inclusiva, pues primero tenemos que tener algunas claridades conceptuales. La educación inclusiva no es una moda, ¿sí? No es un invento del Ministerio de Educación Nacional, no es un modelo que viene copiado de otros contextos y de otros países. Y tampoco tiene que ver únicamente con el ámbito de la discapacidad. La educación inclusiva es un enfoque que tiene unos fundamentos teóricos profundos, estudiados, que no son nuevos, que llevan más de 20 años en investigación, en estudio, en experimentación y en desarrollo conceptual. Y este enfoque apunta a dar una respuesta educativa a toda la población escolar. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la escuela está llamada a responder y a brindar una educación con calidad a todos los niños, niñas, jóvenes y adultos que independiente de sus condiciones personales, de sus condiciones culturales, de sus condiciones sociales, pues acceden al sistema educativo. Entonces no está orientado únicamente a discapacidad, se basa en un enfoque de educación para todos. Y pues todos son todas las poblaciones, ¿no? Entonces cuando se habla de educación inclusiva, si bien se habla de discapacidad es solo un pequeño grupo, pero la educación inclusiva busca brindar a los indígenas, a las poblaciones afro, a las poblaciones que tienen diversidad por identidad sexual o población LGBTI, a todas las poblaciones que están en riesgo social, entonces los niños maltratados, niños y niñas trabajadores, a las víctimas del conflicto armado, el desplazado, el reinsertado, el desmovilizado pues en los procesos de paz, niños jóvenes, que todos ellos, pues entre muchos otros grupos, el escolar que por una enfermedad sistémica no vuelve al sistema educativo o tiene unas ausencias muy largas, todos ellos demandan del sistema educativo una respuesta diferencial. Y eso es lo que busca la educación inclusiva, brindar esa respuesta, brindar el acceso, o sea, permitir el acceso, permitir que lleguen, permitir que permanezcan, que aprendan, ¿sí? Y que egresen exitosamente del sistema escolar. La educación busca eso, el éxito escolar. Entonces no puede pensarse en un éxito escolar solo para unos cuantos, sino que son poblaciones que tradicionalmente han sido muy marginadas o excluidas del sistema. Entonces, con relación a el por qué incluir, yo le contestaría en primera instancia que la educación inclusiva no es una cuestión de colaboración ni de solidaridad, es una cuestión de derechos. Entonces hay que incluir porque todos los seres humanos, independiente de la condición en la que se encuentren, tienen derecho a una educación. Entonces, mirada desde los derechos humanos, sería como el pilar fundamental de por qué incluir. Ahora, si nos vamos a los aspectos sociales, pues hay que incluir porque esto permite que eduquemos para la justicia, para la paz, nos permite formar seres humanos más sensibles. Cuando tú estás enfrentado a un grupo o cuando tú haces parte de un grupo donde hay personas que son vulnerables, poblaciones vulnerables, pues el estudiante se vuelve más sensible.
porque la escuela es el reflejo de la sociedad y una escuela incluyente es sinónimo o es el primer paso para que una sociedad sea incluyente. También se debe incluir pues por cuestiones educativas, ¿cierto? Vivimos en un país de multiculturalidad, en un país donde cohabitamos y coexistimos todo tipo de población. Entonces aprender del otro, compartir con el otro, compartir con el que viene de una cultura diferente, eso nos enriquece, porque además desafortunadamente en nuestro sistema educativo persisten prácticas muy tradicionales y muy homogéneas, entonces hay que incluir porque hay que abandonar ese sueño de que los seres humanos somos homogéneos y que una respuesta igualitaria para todas les va a garantizar el éxito escolar, porque es un país inequitativo, es un país donde hay desigualdad social, hay desigualdad económica, hay desigualdad educativa y la educación inclusiva permite disminuir esas brechas que existen entre las clases, las mal llamadas clases que existen en nuestra sociedad. Adit Lamba, 20 on 25, Chandra Prakash Siroha, 17 on 25, Gaurav Sinha, 19 on 25, Ghulam Sheikh, 15 on 25, Harish Golani, 18 on 25, Hitesh Shah, 24. En el Cake para la cabeza de hoy nos vamos a encontrar con la película Todos los niños son especiales. Bueno, la película de la cual les vamos a hablar hoy es una película de Bollywood. Bollywood, al igual que Hollywood, son dos industrias de dos regiones diferentes, mientras que Bollywood es de la India, de Asia, del continente asiático. Hollywood, como todos sabemos, viene del continente norteamericano. Se le llama Bollywood para hacer la parodia de Hollywood. Bueno, se dice que al año se hacen más de 2000 películas en Bollywood y una de ellas es la joyita de las que les vamos a hablar hoy, que es Todos los niños son especiales en español. Bueno, entonces vamos a analizar entonces las características de las películas en Bollywood. Empecemos por los guiones no tan ortodoxos que hay en las películas bollywoodenses, por así decirlo. Por ejemplo, en la historia que tenemos nosotros es de un protagonista de 9 años que tiene un problema en su aprendizaje. Entonces el personaje se encuentra en un colegio donde le identifican una dificultad y entonces nuestro querido personaje, nuestro querido niño de 9 años, lo mandan a otro colegio más estricto a que pues le refuercen las matemáticas, le refuercen la literatura, le refuercen otras maneras del saber. Can I have your attention, Ishan? Ishan! I said page 38, chapter 4, paragraph 3. Read the first sentence and point out the adjectives. Porque lo que pasa cuando decimos la palabra reforzar, recordemos que forzar es obligar, entonces si lo juntamos con es reobligar, es que la película trata sobre un estilo de aprendizaje, mejor dicho, una pedagogía muy estricta, que es algo que pasa mucho en Asia o también pasa en el continente de nosotros. Por así decirlo, la película Todos los niños son especiales la comparan a veces con Another Brick in the Wall, más que todo con el videoclip musical, porque la cosa es que tiene ese parentesco como en la educación, el papel que tiene a veces destructivo con los personajes. Bueno, entonces vamos a hablar de una característica interesante de la película, que es que el director, el escritor y el protagonista de la película son el mismo personaje. La película es dirigida, escrita y actuada por una sola persona. Entonces, la historia, cuando aparece el protagonista, se vuelve un poquito más sentimental, un poquito más moralista.
Porque lo que quiere decirnos el autor de la película es cómo no atacar a los niños cuando ellos tienen dificultades en el aprendizaje, que es lo que pasa en la película en su primera mitad, que atacan al personaje porque el personaje del niño no entiende lo que pasa, es más, los adultos no entienden lo que le pasa, pero nuestro querido protagonista sí entiende lo que pasa y, muy pedagógicamente hablando, es la persona que lo ayuda a superar el problema que ustedes descubrirán cuando vean la película. यहाँ अलग अंदाज है जैसे छिड़ता कोई साज है हर काम को टाला करते हैं ये सपने पाला करते हैं. Bueno, amantes del cine, este fue nuestro recomendado de hoy en la sección ¿Qué hay para la cabeza? Los esperamos en una próxima emisión acá en Enfocados Televisión.